Hay un tipo de poder que no se mide en dinero, ni en armas, ni en territorios. Es un poder más antiguo, más oscuro, el poder del control absoluto, el poder de ser dueño del cuerpo, del alma y de la sangre de tu propia familia, de ser el principio y el fin de tu propio linaje. Hoy vamos a entrar al corazón de ese poder, al epicentro de la oscuridad que emana del Cartel del Golfo. Una organización criminal construida sobre un pilar supuestamente inquebrantable: la lealtad, la familia, los códigos de silencio. Pero, ¿qué pasa cuando la lealtad se convierte en esclavitud? ¿Qué pasa cuando el código de familia se pervierte hasta justificar el horror más íntimo? Esta es la historia de un líder narco, un hombre que era ley y Dios en sus dominios. Un hombre que, para asegurarse de que nadie lo traicionara, construyó un harén. Un harén de mujeres que compartían su misma sangre. Sus novias eran sus sobrinas, sus hermanas, las niñas de su propia familia. Esta no es solo una historia de narcotráfico. Es la historia de cómo el poder absoluto pudre el alma y de cómo el silencio, comprado con dinero y miedo, se convierte en el cómplice perfecto del incesto. Yo soy Padre del Valle. Lo que van a escuchar es un descenso a una oscuridad que la mayoría prefiere ignorar. Una oscuridad que existe aquí, ahora, en las entrañas de nuestro país. Protegida por muros de lujo y ríos de sangre. Si tú eres de los que creen que estas historias deben ser arrancadas de las sombras, sin importar lo incómodas que sean, te pido que te suscribas, que le des fuerza a esta voz, porque hay jaulas que no tienen barrotes de acero, tienen barrotes de silencio, de lujo, de miedo. Y hoy vamos a intentar romper una de esas jaulas. La persona que nos trajo esta historia no es un héroe, es un sobreviviente, un fantasma, un hombre que vio demasiado y tuvo que borrarse a sí mismo para seguir respirando. Lo llamaremos Javier. Javier no era un sicario, no tocaba un arma. Su única arma era su mente. Su arma era una calculadora. Era un contador, un genio de los números, reclutado por su habilidad para hacer desaparecer el dinero. Trabajaba para una de las células financieras más importantes del Cartel del Golfo. Su mundo era un laberinto de hojas de cálculo, de transferencias internacionales, de empresas fantasma. Era invisible, eficiente, confiable. No hacía preguntas. No miraba a los ojos. Solo cuadraba las cuentas. Un día, mientras revisaba los gastos personales de uno de los jefes supremos, un hombre al que todos llamaban el patrón, o, en un susurro temeroso, el tío, encontró una anomalía. Una línea de gasto recurrente, exorbitante. Bajo un código que no entendía, la casa de las joyas. Millones de pesos al mes. No en armas, no en sobornos, en ropa de diseñador para adolescentes, en perfumes franceses, en juguetes caros, en gastos médicos pediátricos de clínicas de lujo. Había una factura por una casa de muñecas que costaba más que una casa real. Otra por un tutor privado de piano. Javier, al principio, pensó lo obvio. Era una casa de seguridad para las amantes del jefe. Algo normal en ese mundo. Pero los gastos eran extraños, demasiado domésticos, demasiado infantiles. Y el nombre, la Casa de las Joyas, sonaba demasiado poético para un escondite de narcos. No le dio más importancia. Era solo otra cifra en un mar de cifras manchadas de sangre. Hasta que un día, el frágil equilibrio de su mundo se rompió. Su jefe directo, un hombre mayor y relativamente tranquilo, fue ejecutado. Una purga interna, una reconfiguración del poder. De la noche a la mañana, Javier se encontró reportándole a un hombre nuevo.
un sicario de la vieja guardia llamado Fausto, un hombre con ojos de reptil, brutal y profundamente paranoico. Fausto desconfiaba de todo lo electrónico. Le ordenó a Javier hacer una entrega en persona, un maletín con documentos contables y una suma considerable de dinero en efectivo. «Es para el tío», dijo Fausto, su voz un gruñido. Cuando Javier preguntó la dirección, el hombre le lanzó una mirada fría, divertida. «A la casa de las joyas, y más te vale que no mires donde no debes, contador, o tus números no te van a servir para contar los días que te quedan». El corazón de Javier empezó a latir con una fuerza descontrolada. Sabía que era una prueba, una visita al lugar del que nadie hablaba, una invitación a una oscuridad que, una vez vista, no te suelta jamás. El viaje fue una inmersión en el poder absoluto del patrón. 2 camionetas negras, con hombres armados hasta los dientes, lo escoltaron. Javier iba en el asiento trasero de una de ellas. El silencio en el vehículo era total, pesado. Solo el sonido del motor y el crujido del cuero. Salieron de la ciudad. Tomaron una carretera secundaria que olía a asfalto caliente. Luego, un camino privado de tierra, que se adentraba en la sierra de Tamaulipas. El paisaje se volvió salvaje, hostil. Después de una hora de sacudidas, llegaron a un portón de hierro forjado de al menos 5 metros de altura. Detrás, se extendía un rancho que era un insulto a la pobreza del resto del país. Una mansión de estilo californiano. Jardines impecables, de un verde obsceno. Albercas que brillaban bajo el sol como zafiros líquidos. Y un silencio antinatural. Un silencio de museo. No era una fortaleza, era una jaula de oro. Lo hicieron esperar en un salón inmenso, con pisos de mármol blanco. El aire acondicionado estaba tan frío que a Javier le dolían los huesos. El lugar olía a una mezcla extraña, a lilas frescas, a flores caras y a un antiséptico fuerte, como de quirófano. El olor a limpieza obsesiva. El olor de algo que se quiere ocultar. Entonces, la vio. Una chica bajó por la escalera de caracol. Tendría unos 16 años. Era hermosa, con una tristeza profunda y antigua en los ojos. Llevaba un vestido de seda blanco, sencillo, pero evidentemente carísimo. Caminaba con una lentitud de sonámbula, como si se moviera bajo el agua. Javier notó algo en su rostro. Sus ojos, su nariz, la forma de su barbilla. Eran idénticos a los del patrón. La misma mirada, la misma estructura ósea. Era como ver una versión femenina y adolescente del hombre más temido de la región. «Es la sobrina», escuchó que susurraba uno de los sicarios que lo vigilaba. «La favorita de ahora». Javier sintió un escalofrío. El frío del mármol pareció subirle por la columna vertebral. Luego vio a otra chica, más joven, quizá 14 años. Cruzó el pasillo del fondo, embarazada. Su vientre abultado era una contradicción grotesca con su rostro de niña. Ella también tenía los ojos del patrón. Javier bajó la mirada. Se concentró en las vetas grises del mármol. Sentía que si las miraba directamente a los ojos, se convertiría en cómplice de su dolor. El aire se hizo más denso, más pesado. Le costaba respirar. Entonces ocurrió el momento que lo quebró para siempre. Un niño pequeño, de unos 4 años, entró corriendo al salón. Iba detrás de una pelota roja. Reía. Una risa infantil que sonó como un sacrilegio en ese silencio sepulcral. Se tropezó con la alfombra y cayó cerca de los pies de Javier. El niño empezó a llorar. Un llanto normal, de un niño que se ha raspado la rodilla.
Cuando levantó la cara para mirar a Javier, vio dos cosas. Primero, su rostro era una réplica en miniatura del patrón, inconfundible. Segundo, su mano izquierda, con la que se apoyaba en el suelo, estaba deforme. Tenía solo 3 dedos, gruesos, fusionados en una especie de garra. En ese instante, una mujer, una empleada vestida de uniforme, corrió y levantó al niño. «Perdón, señor, el niño no debería estar aquí», dijo, con un pánico mal disimulado, y desapareció. Javier se quedó paralizado, congelado. El llanto del niño resonaba en su cabeza. La imagen de esa mano deforme se le quemó en la retina. Entendió. Comprendió las facturas del pediatra, los juguetes. Comprendió la lógica enferma de la casa de las joyas. Ese niño no era solo el hijo del patrón. Era el hijo de su sobrina, o de su hermana. Era el producto de un horror que tenía nombre y apellido. Javier sintió que iba a vomitar. Un sabor amargo, metálico, le inundó la boca. El sicario Fausto se le acercó por detrás y le puso una mano pesada en el hombro. «Ya viste lo que no debías, contador». No era una pregunta, era una sentencia. Javier entregó el maletín. Durante el viaje de vuelta, no dijo una palabra. El paisaje de la sierra pasaba por la ventanilla. Pero él no lo veía. Solo veía la mano de ese niño. El símbolo viviente de la podredumbre que se escondía detrás del lujo y el poder. Javier vivía en un estado de terror constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano del niño. Sabía que era un hombre muerto. Había visto el núcleo del poder del patrón, su secreto más oscuro. Tarde o temprano lo iban a silenciar. Pero no podía no hacer nada. El rostro de esas chicas, con sus ojos muertos, lo perseguía en sus pesadillas. Decidió actuar, de forma anónima, cobarde, si se quiere. Pero era lo único que podía hacer. Durante semanas, en las noches, en la soledad de su apartamento, recopiló información, nombres, fechas, la ubicación exacta del rancho, fotografías aéreas de Google Maps, copias de las facturas. Creó un archivo digital, una bomba de tiempo. Su primer intento fue con una organización de derechos humanos internacional con sede en México. Usó una red encriptada, un correo anónimo. Envió el archivo, junto con una carta desesperada. La respuesta llegó 2 días después. Una respuesta fría, corporativa, que parecía escrita por un abogado. Agradecemos su información. Sin embargo, para que nuestra organización pueda intervenir en un caso de esta magnitud, se requiere un testimonio directo y verificable de al menos una de las víctimas. Las acusaciones anónimas contra individuos de tan alto perfil pueden comprometer la seguridad de nuestro personal en la región. Le sugerimos que intente contactar a las autoridades locales competentes. Javier leyó el correo 3 veces. Sintió una risa amarga subirle por la garganta. Autoridades locales. Era una broma macabra. La organización no era valiente. Era una empresa, y estaba evaluando el riesgo, y el riesgo era demasiado alto. El sistema, incluso el de los buenos, estaba diseñado para protegerse a sí mismo. No se rindió. Su segundo intento fue más audaz, más peligroso. Tenía un contacto lejano en el ejército. Un capitán al que, años atrás, había ayudado a su familia con un problema fiscal. Le debía un favor. Consiguió un teléfono desechable. Llamó al capitán. Le contó una versión resumida de la historia. La casa de las joyas. Las menores de edad. El hijo sobrino. El capitán se quedó en silencio por un largo rato. Javier solo escuchaba la estática. «Entendido», dijo finalmente. Su voz sonaba tensa.
Hiciste bien en llamar. No vuelvas a usar este número. No me llames más. Voy a ver qué se puede hacer. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Javier no durmió. Cada coche que se detenía en su calle era una sentencia de muerte. Hasta que un día leyó una nota en un periódico local. El capitán había sido transferido. Un ascenso a un puesto burocrático de escritorio en la Ciudad de México. Lejos de cualquier acción operativa, Javier supo la verdad. El capitán había pasado el dato a sus superiores. Y alguien muy, muy arriba, alguien con un teléfono directo al infierno, había dado una orden. Ese nido no se patea. Ese frente no se abre. El ejército, la institución más poderosa del Estado, había dado media vuelta y había decidido mirar hacia otro lado. Javier sintió una desesperanza fría, pesada. Si el ejército no se atrevía, ¿quién lo haría? Su último intento fue el más desesperado. La última bala en la recámara. Recordó a un viejo amigo de la universidad, un hombre llamado Fernando, que ahora trabajaba como fiscal de bajo nivel en la Fiscalía General de la República. Un hombre que, en la universidad, siempre había hablado de justicia y de cambiar el sistema desde adentro. Javier lo contactó. Se reunieron en secreto, en un café anónimo y ruidoso en una ciudad lejana. Le entregó una copia del archivo en una memoria USB. Fernando palideció al escuchar la historia. Le temblaban las manos al sostener la taza de café. Dios mío, Javier, ¿sabes en lo que te metiste? Por eso necesito tu ayuda, Fernando. Tú eres el sistema. Haz que esto llegue a alguien que no tenga miedo. Fernando se fue con la memoria USB, prometiendo intentarlo. Una semana después, llamó a Javier desde un número desconocido. Su voz era un susurro aterrorizado. Javier, tienes que desaparecer. Ahora mismo, vete del país. ¿Qué pasó? Lo intenté. Fui con mi jefe, un subprocurador, un hombre supuestamente intocable, de los de la línea dura. Fernando hizo una pausa, como si le costara respirar. Me escuchó. Miró un par de fotos de las chicas. Luego, sin decir nada, se levantó, abrió la ventana de su oficina en el piso 10 y tiró la memoria USB a la calle. Vi cómo se hacía pedazos contra el pavimento. Luego me miró, con los ojos más fríos que he visto en mi vida, y me dijo la frase que lo cambió todo. El jefe de Fernando, mientras miraba de reojo un partido de fútbol en el monitor de su computadora, le había dicho: «Mira, Fernando, ahora mismo, esto que me traes es un caso complicado de abuso, de privación de la libertad, un dolor de cabeza legal y político. Pero, digamos que una de estas chicas desaparece, o aparece muerta en una zanja. Entonces la situación cambia». El jefe sonrió, una sonrisa de un cinismo absoluto. Se convertiría en un caso de secuestro o feminicidio. Eso le corresponde a otra fiscalía especializada. Una con más recursos, con más presión mediática. Genera buenas estadísticas. Tendrías que llenar el formato 2B. ¿Entiendes el punto, Fernando? Mientras estén vivas, son un problema. Muertas son una estadística útil. Así que no te metas. No hasta que tengas un cuerpo que reportar. Javier sintió que el teléfono se le caía de la mano. El sistema no buscaba justicia. Buscaba una narrativa conveniente. Un crimen que encajara en sus formularios. Las víctimas solo importaban cuando se convertían en cadáveres. Esa noche, Javier quemó todas sus identificaciones, vació sus cuentas bancarias, se convirtió en un fantasma, cruzó la frontera con un coyote, como uno de los miles de migrantes que huyen de la violencia. Dejó de ser Javier, dejó de ser contador,
Dejó de existir. La historia que les he contado es su confesión, su testimonio, enviado desde el anonimato del exilio. La Casa de las Joyas probablemente sigue en pie. Las chicas envejecen. Son reemplazadas por sus hermanas menores, por sus sobrinas. El ciclo continúa. Y el patrón sigue siendo el rey de su universo podrido. Porque el verdadero horror no es solo su perversión, es el sistema que lo permite. Un sistema que prefiere un cadáver conveniente a una víctima viva e incómoda. Un sistema que, confrontado con el mal absoluto, decide llenar otro formulario y mirar para otro lado. Soy padre del Valle.